Ya la semana pasada habíamos estado un poco con lo que es la introducción a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a entender el contexto del libro de los Efesios para tener un mejor estudio de esta carta, ¿ok? Entonces, para hoy vamos a visitar Éfeso. Vamos a visitar esa ciudad, ese lugar, los sucesos que llevaron al comienzo de la iglesia de Éfeso y también el propósito de Pablo para escribir la carta del apóstol Pablo a los Efesios. También compararemos y explicaremos las diferencias y las experiencias con las nuestras, como iglesia, como individuos, y vamos a ver qué tiene esta carta para nosotros, porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, vamos a estar en la carta de los Efesios y vamos a ver un poco la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, en la costa oeste de Turquía, es una ciudad que era un punto clave en las rutas comerciales que atravesaban todo lo que es el mar Egeo. Cuando la ciudad de Éfeso estaba en pleno apogeo, era una ciudad bulliciosa, una famosa ciudad portuaria. Aquí a los argentinos de Buenos Aires les llaman porteños, pues nos podemos identificar un poco con Éfeso. Por aquí salía toda la plata que iba hacia España de las colonias. Okay, por eso se llama Río de la Plata, Mar del Plata y todas estas cosas. Y era famosa por su próspero comercio. Vamos a hablar también un poco de plata. Su vibrante vida civil y el templo de Artemisa. ¿Ok? Como muchas veces ya todos estamos acostumbrados, todos vemos un poco de Netflix, todos vemos un poco de televisión y todo esto. En el capítulo anterior, ¿ok? En el capítulo anterior vimos la llegada y la estrategia de Pablo. Pablo llegó a Éfeso, permaneció allí por 3 años, enseñando públicamente, aprovechando toda oportunidad, y él vio en Éfeso una posición estratégica para la iglesia y para la expansión del evangelio. Mientras Pablo predicaba, había milagros. En sus enseñanzas públicas, la predicación de Pablo fue acompañada de los prodigios de Dios. Interesante que por cómo está estructurado en el libro de Hechos, no dice Pablo hizo este milagro. No, dice Pablo predicaba y ocurrían todas estas cosas. ¿Ok? Entonces eso nos enseña que, una vez más, es Dios el que hace todas las cosas. Nosotros tenemos que ser fieles a Él. Y Marcos 16 dice: estas señales seguirán a los que creen, a los que predican, a los que están conmigo, y da una lista de señales. Nosotros no tenemos que buscar esas señales, pero sí le podemos dar la bienvenida cuando Dios hace algo en medio nuestro. ¿Amén? Entonces, eso es importante. Otra cosa interesante que vimos la semana pasada, de acuerdo a lo que me explicaba el pastor Pablo, es que las conversiones que ocurrieron interrumpieron la vida de la ciudad. Realmente impactaron la ciudad, interrumpieron la idolatría. Mucha gente abandonó la magia, los ídolos y todas estas cosas, y no solamente decían: no, yo no quiero hacer más eso. Renunciaban públicamente y hicieron una gran hoguera, una gran fogata, y quemaron sus pertenencias, alterando toda la economía del lugar. O sea, imagínense que eran 50,000 dracmas de plata lo que estaba, nos dice allí la palabra en Hechos 19, que eran 50,000 piezas de plata, lo que valían todos los libros y todas las cosas que quemaron. Imagínense una gran fogata en el medio de la plaza con materiales y cosas por $50 millones. ¡Auch! Quizás no era tanto.
El valor es difícil calcular porque si es un valor en plata, si es un valor por el metal, si es un valor... Pero 50.000 dracmas de plata es más o menos como 50.000 salarios de un día. Entonces, imagínense, eso es igual un montón de dinero. Es mucho dinero y la fogata tiene que haber sido una fogata bien grande. En medio de todo esto, terminamos la semana pasada que aumentaba la tensión y los conflictos en la ciudad de Éfeso. Entonces, el compromiso de Pablo con el Evangelio era tal que él se quedó, no era simplemente, yo voy a hacer mi viaje misionero y voy de aquí, allá y de ahí. No, él llegó, vio que era un punto estratégico, el Señor lo llevó a quedarse allí 3 años predicando, enseñando, debatiendo, formando nuevos creyentes, animando a los que ya estaban allí, como bien nos dice la palabra en Hechos 19, que allí encontró a Apolos y le hizo un pequeño discipulado y lo ayudó y todas estas cosas. Entonces, a pesar de toda la oposición que encontramos, o que Pablo encontró, él siguió adelante predicando el Evangelio. Un poco acerca de Éfeso, un poco más acerca de Éfeso. La cultura, la religión, la sociedad, la economía. Éfeso era un sitio con muchas fiestas religiosas, con ritos, celebraciones, todas las celebraciones públicas, sociales, todo era alrededor del gran templo de Artemisa. Los valores comunitarios, probablemente había gente que ni siquiera le importaba mucho, pero iban nada más que para mostrarse: yo soy una personalidad pública, soy el alcalde, soy el líder comunitario de esta región, de este pedazo o de esta pequeña comunidad. Entonces yo quiero ir para que me vean que yo soy una persona respetable y todo ese tipo de cosas. Los templos, los rituales, todo eso estaba arraigado dentro de la vida cotidiana y la identidad de la ciudad. Los gremios de artesanos, la sociedad, la economía, todo prosperaba por la producción de objetos religiosos. Tienen un gran lugar de adoración y todo el que viene tiene que comprar su estatuita, todo el que viene tiene que comprar sus cositas, todo el que viene a Buenos Aires se lleva la estatua del obelisco, se lleva la cosita, la camisa de la selección, se llevan todas estas cosas. O sea, es una ciudad portuaria, es una ciudad que recibe y envía y donde pasa mucho comercio, y las cosas de la ciudad son mercancía que la gente se lleva. Estoy seguro que los que están aquí, están de visita, se van a llevar alguna cosita de Buenos Aires de recuerdo, una banderita, o irán a los lugares más turísticos y, ¿por qué no?, alguna cosa de recordar o poner por lo menos un pequeño imán en la nevera de mi viaje a Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, todo esto era importante para el comercio local. En esa época, sobre todo, todas estas cosas impulsaban el comercio y la gente compraba, vendía. Todas estas creencias tradicionales impulsaban, fomentaban esos intereses económicos, y por supuesto esto ofrecía una gran resistencia a la predicación del Evangelio, porque cuando se predica el Evangelio y uno ve que hay un Dios que dice: no te harás imagen de otros dioses delante de mí, entonces, bueno, ¿y qué hago con todas estas imágenes y todos estos muñequitos de Dios que compré si ya no me sirve para nada? Ya sé, lo voy a ir y lo voy a quemar en la hoguera, y después de que está quemado no voy a ir a comprar otro. Entonces, todas estas cosas dieron muchísimos cambios para la ciudad. Llegamos a Hechos 19, del 23 al 41. Comienza la Biblia diciendo: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Recuérdense que en esa época todavía no eran
iglesias cristianas o Primera Iglesia Bautista el camino, se llamaban a los cristianos que tenían un camino para seguir. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: ¿sabéis que este oficio obtenemos toda nuestra riqueza? Así que, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditar, sino también que el templo de la gran diosa del templo de Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que se venera en toda Asia, en el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron: grandes Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, se lanzaron al teatro, arrestaron a Gayo y Aristarco, que eran algunos líderes de la iglesia. Vamos por el versículo 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaban. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se fuera a presentar por allí porque había muchos disturbios. Suena similar, algunos de nosotros hemos vivido en países con disturbios y queremos salir y hacer algo. Entonces, esto generó muchísimo conflicto porque este Demetrio pues habló con todo el gremio, con todos los que estaban allí. Y bueno, yo creo que hoy tenemos experiencia cómo son esas cosas gremiales de sindicatos y esas cosas y cómo mueven gente y todo lo demás. El mundo ha dado muchas vueltas, como que no ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque las cosas siguen siendo, pero básicamente era el interés económico. Los cristianos conversos dejan de comprar las figuritas de plata de Artemisa, de Diana, y esto afecta el comercio. Entonces Demetrio fue a oponerse a Pablo y a todos los que estaban ahí en la iglesia para defender sus intereses económicos. Llegamos hasta el versículo 30, 32. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los demás no sabían por qué se habían reunido. ¿A usted le ha pasado que va y de repente se encuentra en medio de una manifestación y dice: ¿y de qué están protestando? Y no saben ni siquiera de qué es lo que está pasando, pero ya usted está ahí en el medio. A nosotros nos pasaba mucho ese tipo de cosas cuando estábamos en Venezuela, pero entonces sacaron de la multitud a Alejandro, uno de los creyentes, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grandes Diana de los Efesios. Vino el escribano que cuando había apaciguado la multitud y empezó a hablar con él, un gran alboroto. ¿Qué podemos aprender de esto? Además de, por supuesto, la parte histórica que ya vimos. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, hubo un gran alboroto y un impacto en la comunidad. Una de las cosas que podemos aprender es que el mensaje del Evangelio, si lo predicamos como es, cambia, transforma, impacta. Si uno realmente predica el Evangelio, las cosas no se quedan igual. Porque yo creo que no hay que ser demasiado instruido para darse cuenta. Salimos a la calle y hay un montón de cosas que están mal. Y uno a veces dice: ay, si todo mejorara. Pero el mensaje del Evangelio
que en su raíz trae la mejora para todas estas cosas, cambia, transforma, hace que todas las cosas empiecen a moverse de una manera diferente. Y estas cosas a veces es difícil, a veces hay choques, a veces hay problemas, a veces hay discusiones. Los cambios nunca son fáciles. Y si no, trate usted de cambiar un hábito que usted tiene. Les doy un ejemplo. Ustedes han llegado a alguna parte donde hay ascensor, ¿sí? Y de repente, quizás porque la gente quiere que todos hagan más ejercicio o porque el ascensor está dañado, ¿no? El ascensor no funciona. Pero usted llega y aprieta el botoncito para el ascensor. Espera un poco, el ascensor no llega. ¿Qué hacemos? Apretamos el botoncito otra vez. Seguimos esperando, el ascensor no llega. Apretamos el botoncito otra vez. ¿Sí? Y a veces y empezamos a darle golpes y empezamos a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Finalmente, al darnos cuenta que el ascensor no funciona, o que alguien no pagó, cualquier otra cosa, pues nos vamos por la escalera. Los cambios son así. Intente hacer un cambio y al principio no es que, este es el cambio, voy por la escalera. No. Primero esto no me está funcionando, es más duro, después lo golpeo. O sea, así son los cambios son difíciles, los cambios no son, y todavía, después de haber subido por las escaleras un par de veces, llegamos y, déjame ver si está funcionando. No, los cambios no son sencillos. Cuando queremos cambiar una vida completa con el Evangelio, tenemos que darnos cuenta que no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Y Dios, aún trabajando desde dentro, se enfrenta con toda esta oposición, que somos nosotros mismos, nuestra carne, y nuestros hábitos, los malos hábitos y todas estas cosas, se enfrenta con toda esta oposición y nosotros muchas veces alimentamos más a la oposición que al cambio que quiere hacer el Espíritu Santo en medio de nosotros y empezamos a hacer las cosas que no son. Pero la cosa es que aun cuando hacemos lo correcto, esto no garantiza un resultado inmediato. Y les hablo un poco de ejercicio porque estamos a principio de año y de esas resoluciones de año nuevo, voy a hacer más ejercicio, me voy a mantener en forma, voy a estar, ¿sí? Todos hemos pasado por allí, si no este año, por lo menos en los años pasados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer ejercicio para estar en forma y sentirnos mejor? Ay, me duele aquí, me duele acá, ay, y ahora no me puedo mover muy bien porque empecé a hacer ejercicio y tengo todos los músculos. Aun cuando nosotros mentalmente no estemos haciendo esa oposición, siempre hay oposición al cambio. Cuando uno se mantiene un tiempito haciendo estas cosas, el resultado es innegable. Uno tiene más energía, uno puede hacer más cosas, más flexible y todo esto, sí, pero los cambios no son inmediatos. Los cambios que producimos cuando empezamos a hacer las cosas bien, la mayoría de las veces no son inmediatos. Y, ojo, si son inmediatos, cuídese, porque puede ser un cambio inmediato, pero está en una posición tan frágil que en cualquier momento se para. Entonces, hacer lo correcto a la larga nos da un buen resultado, pero no garantiza un resultado inmediato. Debemos perseverar. Y debemos perseverar, fíjense lo que dice Mateo 10:22. En Mateo 10:22 nos dice, permítanme, Mateo 10:22 nos dice así: y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Esto lo estaba viviendo Pablo. No tenía el Evangelio de Mateo para leerlo. Nosotros sí lo tenemos. Pero Pablo se quedó allí un tiempo más, pero dice, fíjense, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, porque es cierto, les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades antes de que venga el Hijo del Hombre. Mateo 24, 12 y 13. Jesús hablando con sus discípulos la noche antes de ser entregado. Allí Jesús con sus discípulos y los discípulos haciéndole preguntas. Jesús les decía, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse, 24, 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Hermanos, el llamado es a perseverar. Marcos 13 es el capítulo paralelo de este. Marcos lo relata de esta manera hablando Jesús a sus discípulos. Permítanme un momentito. Aquí estamos en Marcos 13, y para aquellos que tienen un poco de triskaidecafobia, que es fobia al número 13, ¿ok? Aquí lo tienen, Marcos 13, 13, como para que se recuerden. Marcos 13, 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando se ponga un poco supersticioso y le dé aquello de la fobia del número 13 y todo lo demás, que justamente fue viernes 13 la semana pasada, ¿sí? Justamente fue martes 13 la semana pasada. Entonces, recuérdense de Marcos 13, 13. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque, ¿qué ocurre? Que nosotros, como creyentes, Jesús nos lo dijo, no es para que nos sorprendamos. Y Pablo se lo escribe a los Corintios, en la segunda carta de los Corintios. Él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando encontramos todos estos problemas, tenemos que recordarnos que la palabra nos anima, nos insta, nos lleva a morir al pecado y vivir para Jesús. Cuando habla de la muerte de Jesús es por nuestros pecados. Nosotros llevamos la muerte de Jesús porque profesamos creer que Él, Jesucristo, cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario para perdonarnos. Por eso nosotros llevamos por todas partes la muerte de Jesús, para que también su vida, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, se manifieste en lo espiritual, cuando estamos en la iglesia, no, en nuestros cuerpos, en todo momento. ¿Sí? Entonces, vayamos otra vez a lo que nos interesa un poco de Efesios, porque es algo bien interesante. Vemos, predicando en Hechos 19, la proclamación ferviente del Evangelio. Produjo un gran alboroto, pero provocó el arrepentimiento y un cambio transformador. Tanto que la gente ¿qué voy a hacer? Imagínense que el pastor de la iglesia o que yo mismo empiece a decirle, todos aquí en la iglesia tenemos que tomar un voto nazareo. No sé si saben lo que es el voto nazareo, pero el voto de los nazareos es
que como el de Sansón, ¿sí? Si se acuerdan de la historia de Sansón, él prometió, su voto nazareo es no cortarse el cabello. Estoy seguro que los peluqueros y los barberos de aquí de la iglesia van a empezar a protestar y van a empezar a poner una barricada ahí afuera de la iglesia de no vamos más para esta iglesia, porque si este señor dice que nadie se puede cortar el cabello, entonces yo me voy a morir de hambre aquí. ¿Sí? Entonces, por supuesto, lo que nosotros decimos, lo que practicamos es importante. Cuando predicamos el Evangelio, allí la lámina nos dice que un testimonio valiente, compasivo y asertivo genera confianza e invita a la renovación de nuestra fe. Nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que decir las cosas como son. Si predicamos un Evangelio de prosperidad, al caer de la prosperidad, ya el Evangelio no funciona. Si predicamos un Evangelio de triunfalismo, de que si vienes a Dios entonces todas las cosas van a estar bien, no funciona. Si a mí me hubieran predicado eso, no estuviera aquí. Porque Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo estoy con ustedes, yo he vencido al mundo. Entonces sabemos que vamos a encontrar dificultades. Por eso nuestro testimonio es importante. Y a veces cuando decimos el testimonio, nos acordamos del testimonio. Ah, no, yo era un sucio, yo era una persona terrible, yo era malo, ahora creí, ahora soy bueno y estoy siempre con Jesús. Pero ese no es el testimonio, eso es una parte del testimonio. La otra parte del testimonio es, yo creí a Jesús, yo estoy acá, yo sigo con mis luchas, yo vengo a la iglesia y comparto con mis hermanos y me animo junto con mis hermanos. Yo sufro enfermedades, yo sufro traspiés, sufro derrotas, pero el Señor está conmigo, Él me anima, Él me dice, esfuérzate y sé valiente. A mí todas las cosas me salen bien, no. La mitad de las cosas que hago no me salen bien, pero con el Señor sigo y Él me va enseñando para yo poder ir creciendo, para poder caminar con Él. Ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero testimonio. El testimonio es algo de cada día, no es de cuando me convertí hace 20 años, o hace 5, o hace 10, o hace 2, dependiendo de... No es solamente eso, es yo sigo. Y sigo porque, así como cuando Jesús le preguntaba a Pedro, cuando muchos se iban de seguir a Jesús, ¿y ustedes qué van a hacer? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué haríamos sin Dios? Yo no podría seguir adelante sin Dios. Después de haber caminado todo esto y aún cada día necesito más de Dios. Todos necesitamos más de Dios. En el momento en que decimos, Señor, gracias por traerme hasta aquí, de aquí en adelante yo puedo solo. Prepárese para el traspiés, prepárese para la caída, porque la palabra nos dice, el que esté firme, asegúrese que no caiga. Tenemos que seguir adelante con Dios. En Proverbios nos dice, Proverbios 3, 5, 6 nos dice, confía en el Señor de todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Eso está en Proverbios 3, 5, 6, esa es de la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cada día. Pero vamos entonces a resumir, ¿sí? Esta es la parte para llevar. Ya comimos acá, ahora vamos a lo que nos llevamos para trabajar con eso en la semana. Número 1, es importante predicar el Evangelio con pasión. Cuando uno predica el Evangelio
desde el corazón, con pasión, entonces es cuando ocurren estos cambios. Cuando de verdad el Evangelio empieza a transformar, a impactar, a hacer el cambio en la vida y a crear alboroto alrededor de nosotros, porque siempre hay alguien que quiere crear alboroto. No tiene que llamarse Demetrio, ni tiene que trabajar en La Plata. Aunque probablemente aquí en La Plata hay más de un Demetrio, pero aún haciendo lo correcto, aún haciendo todas las cosas como debe ser y de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a recibir oposición. Hermano, cuando Dios le decía a Josué y a tantos otros que le decía, esfuérzate y sé valiente, no era que tenía una piedrita delante y tenía que pasarle por arriba la piedrita. No, tenía ejércitos, tenía un país completo que conquistar. Tenía gigantes que derrotar, tenía los muros de Jericó enfrente. Y Dios simplemente le decía, esfuérzate, sé valiente. Aún haciendo lo correcto vamos a recibir oposición y tenemos que predicar el Evangelio como es, porque ser creyente no resuelve todos los problemas. Ser creyente muchas veces te causa más problemas. Y entonces, ¿para qué somos creyentes? Si eso nos va a causar más problemas. Porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. La vida eterna es importante, más importante que la vida de aquí, aunque lo que vemos físicamente es la vida de aquí, pero la vida eterna es mucho más importante. La semana pasada conversaba con alguien y me decía, mi papá está en esto porque tuvo un infarto y está todavía hospitalizado y todo. Y para que ore por él, me decía. Bueno, sí, voy a orar por él. Bueno. Y terminé la conversación y después me quedé pensando y bueno, ya va. Me devolví, me apresuré, lo alcancé y le pregunté, dime una pregunta, déjame hacerte una pregunta, ¿tu papá es creyente? No. Entonces tenemos que empezar por ahí. Porque esa es la primera oración que tenemos que hacer. ¿De qué nos sirve que Dios sane a alguien para que el diablo se lo lleve dentro de 10 años? O menos. Lo importante es que estemos en Cristo, que seamos creyentes. Y si sabemos eso, vamos a vivir con una perspectiva diferente, sabiendo que las cosas que pasamos acá, como nos dice Pedro en su carta y nos dice Santiago, son un inconveniente breve en comparación con la vida eterna junto con Jesús. Entonces vamos a enfrentar estos inconvenientes breves con coraje, con aplomo, con esfuerzo, siendo valientes. Y sabemos que ser creyente y tratar de hacer las cosas bien nos va a traer oposición. Nos preparamos. ¿Cómo es que dice acá el refrán? Guerra avisada no mata al soldado. ¿Sí? Si estamos preparados de que en el mundo vamos a enfrentar oposición, vamos preparados y entonces vamos a estar mejor. Por último, una cosa que nos decía también nuestra hermana durante la alabanza, nos necesitamos como iglesia, porque qué lindo, el Espíritu te guió para que hicieras eso, que oráramos unos por otros en el medio de la adoración. Eso es bueno. Porque nos necesitamos como iglesia. Todos tenemos problemas, quizás no tenemos la clase de problema que me voy a sentar y voy a compartir todo para que la otra persona ore por mí. Pero si ustedes están orando por mí y yo estoy orando por ustedes, si estamos orando los unos por los otros, vamos a fortalecernos en el Señor. El apóstol Pablo después le dice a los efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando les habla de la armadura de Dios allá en Efesios 6, y vamos a llegar hasta allá,
¿ok? Eso es así como los cortos que usted ve de las películas. Vamos a llegar hasta allá, ¿sí? También vamos a llegar a que el apóstol Pablo le escribe a los a su iglesia en Éfeso y le dice: en ustedes todas las bendiciones espirituales en Cristo son completas. Y eso está en el capítulo 1. Así que vamos a pensar en eso. Hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Efesios es, en mi parecer, quizás la segunda carta en importancia de acuerdo a la teología, porque Pablo derrama toda su teología en Romanos, porque es para una iglesia donde él no ha estado y quiere ir. Pero Efesios, que es las cartas de los Corintios, son cartas para una iglesia con mucho problema. Las cartas de los Corintios son cartas donde se habla de todos los problemas de la iglesia, o de esa iglesia en particular. Pero en Éfeso, él le escribe a una iglesia que él conoce, una iglesia que él ama, una iglesia donde compartió las tribulaciones, los alborotos y todas las cosas. Y al escribirles, él les recuerda dónde están en Cristo y cómo deben seguir adelante. Eso vamos a ver en el futuro en la carta de los Efesios. Pero para hoy, lo que nos tenemos que llevar es que tenemos que tener pasión en la predicación, pasión y perseverancia en la predicación del Evangelio. Tenemos que tener fortalezas en las dificultades. Tenemos que fortalecernos porque vamos a enfrentar las dificultades. Debemos proclamar claramente, y en nuestro testimonio, recuérdense que no es nada más aquello de hace mucho tiempo y ahora, sino que es el día a día. A veces, yo diría, podemos dar un testimonio de lo que nos ha pasado esta semana, y eso es de edificación para los demás, si de verdad estamos caminando con Dios, porque la oposición está y el Espíritu Santo y Dios dentro de nosotros es más fuerte. Y tenemos que animarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, estar los unos con los otros. Eso es importante. Y si usted se siente deprimido, desanimado, llame. Una llamada telefónica. Mire, quería hablar un ratito. ¿Puedes? ¿Quién va a decir que no? Si llama al pastor Pablo y está trabajando, le va a decir: te llamo en la tarde, hermano, y te aseguro que le va a llamar. Si me llama a mí, probablemente tenga que insistir un poquito más, pero les aseguro que vamos a responder, porque esa es la iglesia. Respondemos cuando hace falta, cuando necesitamos y cuando celebramos también. Entonces, el capítulo 19 de Hechos despide la asamblea, se calman las cosas, la tensión permanece allí y Pablo hace lo que nos dice aquel versículo en Mateo: cuando los saquen de una ciudad, váyanse a la otra y sigan predicando. Y va a Troas y a Grecia y a Macedonia para seguir predicando, pero deja la iglesia establecida. Unos son los que van, otros son los que se quedan. Los que se quedan tienen que mantenerse firmes. De eso habla Pablo cuando les dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso es la carta de los Efesios. Eso es lo que viene. No se lo pierdan. Hay que estar aquí. Hay que venir a la iglesia. ¿Ok? Pero por hoy terminamos con esto. Vamos a animarnos unos a otros, estar preparados y orar, porque sabemos que vamos a enfrentar dificultades, pero sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Si el Señor nos llamó, estamos conforme a su propósito,
Cristo está con nosotros, tendremos aflicción, pero Él ha vencido. Y en Él tenemos vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu bondad, por estar con nosotros de esa manera tan especial. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que aún haciendo todo bien, siempre habrá oposición en el mundo. ¿Quién sino tú para saber eso? Que viniste, llevaste una vida perfecta y te llevaron a la cruz. Y tú lo hiciste por amor, para morir por mis pecados, para morir por los pecados de cada uno de nosotros, Señor. ¿Cuánto más nosotros, después de haber recibido tanta gracia que no merecíamos, tantas bendiciones que no nos correspondían, cuánto más nosotros debemos vivir nuestra vida para ti, aún en medio de la oposición y las dificultades y las tribulaciones, fieles a tu palabra, a tu enseñanza, a lo que tú nos dices que es verdad, y dejando lo que queda atrás, seguir adelante a la meta del llamamiento supremo en Cristo Jesús, porque fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Gracias, Señor. Te pido por esta tu iglesia, te pido porque tú seas con nosotros en todo momento, nos fortalezcas, nos animes y alumbres nuestro camino. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.